Hola, bienvenidas y bienvenidos a su podcast RH, Valorando lo Humano del Recurso. En esta ocasión, la verdad es que tenemos un invitado de lujo. Estoy más que agradecido porque nos haya permitido platicar con él. Él es egresado de la Universidad de Anáhuac, en donde estudió Ciencias de la Comunicación. Posteriormente estudió una licenciatura en Cinematografía en el CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Y de ahí, en ese mismo tiempo, estuvo también estudiando un diplomado en el CNA, Centro Nacional de las Artes, en donde ya en ese tiempo empezó a desarrollar sus primeros proyectos, el desarrollo de su primer cortometraje, La Sangre de Cristo. Y después de ahí, se lo estoy contando de una forma muy rápida, pasaron varios años obviamente, pero después de ahí se va a España, a Madrid, a estudiar una maestría en cinematografía, y a partir de ese momento pues también continúa con el tema de los trabajos en cortometrajes y empieza a desarrollar su primer largometraje, empieza a trabajar en él, y este largometraje se llama Cuernavaca. Así que supongo que ya saben de quién se trata. Le doy la bienvenida a Alejandro Andrade Piz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un gran honor tenerte aquí, tener una personalidad como tú en este espacio. Y la verdad, pues va a ser súper interesante, me parece, la conversación que tengamos por lo que implica o el sello que le das a tus trabajos. Sí, muchas gracias por invitarme y pues, encantado de venir a platicar con ustedes. Muchas gracias, Alex. Pues igual si nos dices un poco más de ti, ¿quién es Alejandro Andrade Piz? Bueno, yo soy productor, director y guionista. Me considero sobre todo eso, guionista y director, y lo de productor ha sido pues un poco accidental, Okay. aunque también me encanta tener que ver con todo lo de levantar un proyecto y hacerlo realidad, ¿no? Pero creo que todo surge del interés y el gusto de contar historias, ¿no? O sea, yo me Uh-huh. acuerdo que desde niñito dibujaba y siempre dibujaba historias. Ok. Entonces, pues eso me fue llevando a buscar la manera de cómo contar esas historias por diferentes medios. Y creo que el medio que me ha parecido más completo y en el que me siento más cómodo es el cine. Y bueno, como bien dices, pues he hecho muchos cortometrajes, algunas series de televisión y dos películas. Una está por estrenarse, Uh-huh. la otra ya se estrenó hace unos años. Y trabajando en la siguiente y escribiendo todas las demás, las que vienen. Muy bien. Oye, Alex, me permite decirte, Sí, Alex, claro. desde que estabas estudiando la licenciatura en comunicación, ¿ya tenías como muy claro que te ibas a ir hacia la cinematografía o era algo más genérico? Pues pasó algo muy curioso. Cuando yo tenía como 5 o 6 años, 6, ya estaba en la primaria, yo jugaba con un amigo, en Ajá. primero de primaria teníamos una libretita y dibujábamos pósters. Y entonces dibujábamos pósters de películas Ujú. y entonces luego hacíamos un concurso, éramos 3, y hacíamos un concurso de cuál póster jugábamos. Y entonces Ok. en el primer recreo dibujábamos y hacíamos el concurso y en el segundo recreo jugábamos la película de quien ganaba. Ok. Entonces, desde entonces ya estaba compitiendo Desde, por hacer mis películas. desde chico, entonces. Sí, pero yo no entiendo cómo llegamos a ese juego o quién lo inventó. Yo no sé, pero es muy gracioso. Y de esos 3, 2 nos dedicamos al cine. Ok. Uno es un gran amigo mío que trabaja en distribución y el otro ya ni siquiera es amigo nuestro y ya no sé qué hace. Pero sí, a veces me sorprendo decir, ¿cómo puede ser que a esas edades jugando esas cosas, cuando yo no tenía nadie en mi familia que Cercano estuviera al medio. en el cine ni nada? Entonces supongo que porque éramos niños de los 80s, ¿no? Y estábamos como muy influidos por la tele y por las películas. Sí. Y luego ya como a los 16, me encantaba la música también, las canciones. Y entonces todo el tiempo escuchaba música en el Walkman y tal. Y entonces me imaginaba los videoclips. Entonces yo decía, yo quiero hacer videoclips, era lo primero que quería. Y al final creo que he hecho 2 en mi vida nada más. Pero cuando tenía 16 yo quería hacer videoclips. Y entonces me puse a investigar quién hace los videoclips. Y un día iba caminando en Polanco, afuera del Centro Cultural de Arte Contemporáneo, Ajá. que era un museo muy bueno.
y había un cartel que decía cursos de foto artística y dije, pues, y me metí y le dije a mi mamá, quiero meterme, entonces me compré una cámara, me metí y ese curso a los 16 años sí me cambió la vida y me cambió toda la perspectiva. Okay. Y creo que ahí por primera vez fui a una muestra de cine de las que armaba o sigue armando la Cineteca Nacional, y pues vi todo un tipo de cine que yo no conocía, que era como cine internacional, de China, vi muchas cosas de Woody Allen y tal, y ahí sí dije, no, lo que yo quiero hacer es eso, y desde entonces, sí. Perfecto, fíjate, qué interesante lo que te pasó, ¿no? Desde niño ya tenías como esta idea de crear historias, sin saberlo a lo mejor, porque pues yo que recuerde es un juego que nunca había escuchado que niños de la primaria hicieran, ¿eh? Sí, yo no sé de dónde salió, pero... Y luego también siempre dibujaba todo el tiempo. Entonces yo tengo muchos recuerdos como de yo en mi cuarto dibujando y dibujaba historias y ponía un personaje, lo dibujaba y luego ponía alrededor toda su historia. Okay. Y tenía cuadernos y cuadernos y tenía un escritorio así lleno de cuadernos y eran puras historias ahí que me inventaba. Yo obviamente pues consumía telenovelas y caricaturas y pues lo que cualquier niño de esa edad en esa época. ¿Y sigues guardando algunos de esos materiales que en tu infancia desarrollaste? Pues yo creo que han de estar en casa de mi mamá y guardados en algún lado. Alguna vez sí he rescatado algún cuaderno, pero no sé si sobrevivieron, y a lo mejor sería interesante verlos y ver. Sí, ¿no? Porque a lo mejor te llega un recuerdo que te genera una idea sobre un nuevo proyecto. Sí, exacto. ¿No? Pues habrá que ir a buscarlos. Sí. Claro. Oye, pues hice una descripción muy breve de tu historial profesional, la verdad. ¿Nos quieres contar en total cuántos cortometrajes has hecho aquí y has hecho en Europa? Ajá. Pues cortos, creo que sí son 12, algo así. Varios en cine, varios en video. Digamos, como el más destacado creo que fue mi tesis de la escuela de cine, que se llama Juego de Manos, que lo hice en el 2004, hace 20 años. Okay. Y con ese corto fuimos a la Berlinale. O sea, era una época en la que el cine mexicano todavía no viajaba tanto. Y vino el director de la Berlinale, del Festival de Cine de Berlín, vino a mi escuela y vio mi corto y nos invitó, y entonces fuimos a Berlín y fue como toda una experiencia increíble. Es un corto que se llama Juego de Manos, que por ahí está en Vimeo, y era la historia de un chavo que se metía una tacha y un ácido y se le aparecía Cristo. Okay. Entonces era una comedia y era un poco irreverente, pero fue un corto muy lindo y que aún lo vi hace poco y me sorprendía porque creo que está como bien logrado, bien narrado. Y en él conocí a un gran amigo que es un actor con el que no he vuelto a trabajar, pero que tenemos ganas de volver a trabajar, que es Humberto Busto, que pues es un actor que ha hecho muchísimas cosas. Y pues fue como un gran cierre de la etapa de estudiante y un gran inicio para hacer cosas. Y después me fui a España, y en España hice un documental con Almodóvar, Alaska, sí, García Alix, mucha gente de los 80s, que se llama Madrid, la sombra de un sueño. Y después hice otro corto allá en 35 milímetros que se llama La Parada, que es con un actor que ahora es muy famoso en España, pero en ese momento él no era muy famoso, que se llama Javier Ambrosí, que ahora de hecho ya es director y guionista y ha hecho cosas. Okay. Hizo la serie de La Veneno, hizo ahorita una que se llama La Mesías, y en España tienen un éxito impresionante él y su pareja. Okay. Pero en ese momento pues solo era un actor y fue muy lindo. Y después de hacer eso pues me vino ese momento que a la gente que hacemos cine les viene a decir, quiero ya hacer yo mi película, porque estuve trabajando también durante esos años que viví en Europa, en películas de otros directores. Estuve en Rumanía trabajando con un director que se llama Cătălin Mitulescu, que ganó la Palma de Oro en Cannes, y que estas dos películas en donde yo trabajé con él estuvieron también en Cannes. Una de ellas fue producida por Martin Scorsese y Wim Wenders. O sea, sí era como todo un sueño de decir, órale, sí. ¿No? Y con esas películas fuimos a Cannes. La primera vez que fui a Cannes fue con una de esas películas que se llama The Way I Spent the End of the World, que creo que en español le pusieron Cómo celebré el fin del mundo, que es una película rumana sobre el fin de la era de Ceausescu. Muy interesante a través del punto de vista de niños, y yo aprendí muchísimo, y le aprendí muchísimo a los rumanos
en su disciplina, en la forma de trabajo con los actores y en cómo con pocos recursos se podían hacer cosas interesantes, ¿no? Y después también estuve trabajando en la India, en una película inglesa, con un actor que se llama Sean Bean, que es el del Señor de los Anillos. Ujú. Y ahí también el director era Tom, no me acuerdo el apellido bien ahorita, pero era un señor muy viejito de teatro de toda la vida de Londres. Y también pues ahí aprendí cómo él hacía las cosas con los actores. Y me regresé a España y intenté Dijiste ya. copiarle y me salió fatal. Y fue ese corto que hice con Javi Ambrosí. Pero terminando el corto dije, creo que ya. Había estado también trabajando muchos años en la televisión, editando, haciendo postproducción y haciendo muchos documentales también. Y en ese momento ya estabas pensando tú en el guión de... Pues justamente llegó ese momento cuando terminé el corto La Parada, que estuvo en festivales y tal. Dije, creo que ya quiero hacer un largometraje, ya quiero hacer mi película. Y fue muy difícil encontrar la historia, porque de repente es como esto que llevas soñando muchos años de quiero hacer tal, quiero hacer tal. Y cuando dices, bueno, ahora lo voy a hacer. Te pones ahí, dices, ¿Pero ¿cómo qué empiezo? hago? Sí, exacto. Y entonces, justamente en esa época, tratando de entender qué quería contar, fue cuando me empezaron a venir muchas imágenes de la casa de Cuernavaca de mi abuela, porque yo vivía en Madrid, en el centro, en Lavapiés, que es una zona muy castiza, o sea, es como una zona profundamente española. Okay. Y la arquitectura yo vivía en una casa, bueno, en un edificio que era de 1864. Entonces toda la arquitectura y todos los materiales y todo era como súper español. Y entonces estaban como las losetas del piso de barro con azulejos moriscos, los muebles de madera pesada, mucho oscuras, las paredes blancas. Era como un estilo que a mí me recordaba la casa de Cuernavaca de mi abuela, Okay. porque en los 50s en Cuernavaca se construyeron casas de estilo neocolonial, o lo que ellos llamaron el estilo Cuernavaca. Entonces, inconscientemente, ese lugar me recordaba el otro lugar y entonces, pues así fue como decir, estoy buscando una historia y lo que tengo es la imagen de esa casa, de esa abuela, de las guayabas, de las hormigas y dije, ¿qué historia cuento con esto? Y entonces lo complicado fue encontrar la historia. Por ahí veía en alguna de tus entrevistas que, por ejemplo, para encontrar al niño, al protagonista, hiciste un casting como de 300 niños. Sí. El que te había gustado, a final de cuentas, decidió salirse. Ajá. Y encontraste Andy, me parece que se llama. Andy, sí. Andy, lo encontraste en una fiesta familiar, En ¿no? una comida familiar, Emilio. Emilio Puente se llama ese niño. Hicimos un proceso de casting bastante largo, vimos cerca de 300 niños y de ahí escogíamos algunos para lo que se llama un callback, que es volverlos a llamar y trabajar un poquito con ellos. Y luego hicimos un taller de un mes y en la segunda semana de ese taller, el niño que más me gustaba se salió, dijo que no. Y entonces yo llegué a una comida familiar muy en crisis. Capa caída. Como diciendo, ¿qué voy a hacer? O sea, el niño que más me gusta y el que mejor veía no quiere. Ya no quiere. Y pues por casualidad de la vida, Emilio llegó con su hermana. Su hermana es la mejor amiga de mi sobrina. Okay. Y se habían peleado con su mamá o no sé qué historias. Entonces como que le hablaron a mi cuñada de, no queremos estar con mi mamá. Y entonces se los trajo a la comida familiar y ahí estaba. Cosa que no era nada común. Y entonces yo lo volteaba y lo veía y el niño como ya muy tímido y estaba todo cohibido. Y yo decía, es que es este. Y es que sí, niño. ¿no? Sí, porque así es el personaje. Realmente es un niño retraído. Exacto. Por todo lo que vive. Claro. Por todo lo que a su corta edad tuvo que vivir. Y hasta que ya no pude más y volteé y le dije, oye, niño, ¿tú no quieres ser actor? Y me dijo, sí. Oye, pero aparte qué suerte, ¿no? Que llegue un director de cine, un productor y te diga, oye, ¿no quieres ser actor así de la nada? Claro. Pero pasó en Cuernavaca algo que había experimentado desde ese corto que hice en España que se llama La Parada, de combinar actores con no actores. Y en Cuernavaca lo volví a hacer, o sea, combinando a Carmen Maura, que es esta actriz española que ha hecho 100 películas, que ha trabajado con Almodóvar, con Coppola, con Alex de la Iglesia, con todo el mundo ha trabajado. Y es como una gran actriz española y la combiné con gente que no eran actores y que nosotros formamos, entre ellos el niño, y creo que es una buena combinación. Sí, aparte me parece que eso le da mucho valor a
al trabajo que hacen, ¿no? Porque no es irte con los actores que están de toda la vida o con actores que están estudiando para ello, sino es descubrir el talento en personas comunes y corrientes, ¿no? Claro. Porque también el actor que hace de jardinero Ajá. también escuchaba que fue algo similar. Sí. Iba pasando. El personaje de Charlie, el actor se llama Diego y él lo encontraron en un parque haciendo ejercicio. Y justamente yo quería gente que no fueran actores formados. Y nosotros los formamos y de alguna manera eso fue muy interesante porque tenían el mismo lenguaje que yo, de alguna manera. El problema es que supongo que pasa en cualquier situación humana. Yo como director llego y tengo una serie de personas con las que voy a trabajar y sobre todo a nivel actoral. Y pues cada uno ha sido preparado por un lado, por otro, tiene una escuela, una técnica, no sé qué. Y entonces lo que es muy difícil luego es compaginarlos y que todos te entiendan y que todos estén en el mismo tono y que todos tengan el mismo lenguaje que tú, ¿no? Y creo que pues en cualquier equipo y en cualquier tipo de situación laboral es lo mismo, ¿no? Quien lo dirige tiene que hacer que todos le entiendan. Acá es un poco más complicado porque es un asunto artístico. Y para llegar a las emociones y todo eso no hay una fórmula ni una técnica específica, o hay muchas. Entonces lograr conjuntarlos y orquestarlos es lo complicado. No, y aparte la presión, ¿no? Porque es poco tiempo, supongo, en el que grabas. No es que sea mucho. Entonces tienes poco tiempo para crear un equipo. Exacto. O sea, tú filmas entre 5 a 8 semanas y es una locura absoluta porque en esas 5 a 8 semanas lo que pasa todo y hay una cantidad de gente, es como una verdadera locura porque todo se conjunta, la cantidad de dinero que se gasta, la cantidad de horas humanas que están ahí invertidas y de un día para otro se acaba y ya todo el mundo se va a su casa y ya te estás otra vez tú solo, ¿no? Entonces... Y aparte son procesos largos, ¿no? El crear una película. Claro, o sea, tú dices, grabas en 5 semanas, pero después la película tarda 1 año. Claro. O 2, ¿me entiendes? O 2, no sé. Es muy raro. O sea, para escribir un guión, te puedes tardar años también. Claro. O sea, aunque sean solo 100 páginas, pues las reescrituras, las revisiones, etcétera, pues es como 1 año. Luego encontrar el dinero de hacerlo son por lo menos un par de años más. Luego, ya que conseguiste el dinero, pues es todo ese tiempo de preproducir y preparar, que sí te puedes tardar unos 6 meses, ¿no? 6 meses por ahí, 7, depende, en conjuntar todo, locaciones, actores, el crew con el que vas a trabajar, pues todo, el arte, el vestuario, todo, o sea, todo lo que necesitas, tardas en encontrar a la gente que te va a ayudar y las cosas que vas a tener, ¿no? Claro. Y luego viene esta locura de 5 semanas de preproducción oficial, que es como que todos se tienen que poner de acuerdo. Y luego el rodaje, que sí es como... Es de verdad una locura y es un desgaste y es una... O sea, también tiene su cosa increíble y maravillosa. Sí, claro. Pero sí es una locura. Es como mover un circo de aquí para allá 5 veces en 5 semanas. Debe ser súper excitante. Y luego también viene todo ese proceso de la edición, que es muy largo y que es muy amargo muchas veces. ¿Pesado será? Pesado y duro porque te das cuenta de lo que realmente hiciste bien y lo que hiciste mal y lo que hay y lo que no hay. Y eso puede durar de mínimo 3 meses hasta 1 año, por ejemplo, ¿no? Y hay películas que se editan... Cuernavaca tardamos 1 año, cambiamos de editor 3 veces porque no encontrábamos y volvimos a filmar una parte, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, fíjate, considerando todo el tiempo que se lleva a hacer una película, supongamos que grabaste hace 2 años, ¿no te llegó a pasar en estos 2 ejercicios que has hecho que de repente dices, híjole, ya cambió tanto la realidad que ya no sé si esto que grabé lo pudiera cambiar por algo así? Pues de alguna manera, Cuernavaca no tanto porque era una película sobre la infancia y sobre los recuerdos y a mí me gusta mucho tratar en los guiones las relaciones humanas, ¿no? Y las relaciones humanas creo que siempre van a ser conflictivas de alguna manera y siempre va a haber mucho de qué hablar independientemente de la época, ¿no? Entonces, como en ambos ejemplos de lo que hablo es eso, un poco de la esencia humana de estas relaciones y de personajes enfrentándose a su destino y en un momento de cambio profundo,
pues eso creo que se vuelve atemporal. Pero sí hay ciertas cosas que de repente dices, uy, a lo mejor ya se salió no de está moda tan... o ya no es el último celular y se supone que era el más moderno o la compu y ya no se ve tan nueva. Pero bueno, ni modo, o sea, eso Sí, pasa y no solo a mí, a todas las películas, o sí, sea, claro. así sea de Hollywood o del sistema más rápido, pues por lo menos tardas un año entre que filmas y estrenas, ¿no? A veces más. En el caso de Hombres Íntegros va a ser casi un año y medio Entre la grabación. entre que empezamos a filmar y vamos a estrenar, ¿no? Ok, Sí. perfecto. Oye, hablando de Cuernavaca, ¿cuál fue la idea, hablando de las relaciones humanas, que te motivó a hacer esa película? Te pregunto esto porque yo después de que la vi tengo una percepción, ¿no? Pero quisiera saber si es la misma idea que tú tenías de lo que querías representar. Pues había varias ideas y, o sea, de entrada me interesaba, siempre me encanta y me fascinan las películas y las novelas y las obras de teatro y todo lo que tiene que ver con el mundo de la ficción. Ujú. Me encantan los personajes que tienen cambios profundos y que empiezan en un punto y terminan en otro totalmente contrario. Entonces, estos personajes que sufren una transformación y que cambian profundamente, me encantan. Me Ok. encantan, siempre me han gustado y mis películas favoritas todas van más o menos en En ese esa sentido. dirección. Entonces quería hacer una película de un personaje que tuviera una transformación profunda y que no fuera el mismo que cuando empieza la película. Porque luego hay películas donde el personaje sigue siendo el mismo y Claro. aprende alguna cosa, pero es el mismo. Y aquí sí me interesaba una transformación profunda. Después, pues quería hablar de la infancia, ¿no? Y más que de la infancia, del momento en que pierdes la infancia de alguna manera y que te ves obligado a Mm, hacer cosas que igual ya no son de un niño, sino como que te vuelves un pequeño adulto, ¿no? tienes que crecer. Y de cómo también hay situaciones en las que los propios adultos están infantilizados y están, pues, hechos casi niños, ¿no? Entonces me gustaba mucho esa situación de cómo esta madre terrible tiene a sus hijos totalmente infantilizados Ujú. y este elemento externo que llega, de alguna manera de Los ser mueve. niño, termina haciéndose más maduro que los otros, ¿no? Claro. Más que el papá y obviamente más que la tía. Sí, sí, sí. Justamente eso fue parte de lo que sentí al ver la película. Te comentaba hace rato que sentía un inmenso abandono del personaje principal, ¿no? Ujú. Digo, una situación de su madre por cosas de la vida, que nadie está exento a eso, pero lo otro, pues también siempre se vio solo. Y como tú Sí, dices, esta soledad de enfrentarse a esas cosas lo hizo madurar. claro, y también hay cosas, o sea, siempre pensamos que la infancia es este momento maravilloso Sí, y feliz y no sé qué, y creo que también hay muchas infancias que no son así. claro. Y creo que también hay mucha soledad en la infancia y también hay que hablar de eso y ponerlo sobre la mesa. Y otro tema que me parecía fundamental y que creo que está ahí en la película tiene que ver con la violencia, ¿no? Finalmente vivimos en una sociedad muy violenta, ¿no? Y estamos enfrascados en un mundo en donde la violencia está a la vuelta de la esquina. Sí. Sales y te acuchillan y te roban y en el tráfico la persona que te mienta la madre. O sea, Sí, estamos en una cultura y en una sociedad muy violenta y no te digo ya el narco y sí, los todo lo sicarios y que... todo eso. Entonces, de alguna manera tenía ganas de hablar de esa espiral que creo que existe en la violencia, donde empiezan las cosas desde el trato que yo tengo contigo, ¿me entiendes? Ujú. Desde cómo te veo y te saludo, ahí ya puede empezar la violencia, ¿no? Y creo que lo que yo pensaba y con lo que escribía mucho el guión era como esa espiral donde la violencia genera dolor y miedo, y ese miedo y dolor generan más Otra violencia, vez. y se vuelve un círculo del que no podemos salir, ¿no? Entonces, era hablar de eso sin ser explícito, porque por ahí hay unos narcos que nunca se ven, por ahí Sí, hay... la propia madre es víctima de esta violencia que tampoco vemos, pero que todo eso está alrededor de este niño, que creo que finalmente nuestros niños allá afuera pues están expuestos a esto. Y nosotros como adultos, pues también somos generadores a lo mejor de esa violencia
en el cómo saludas al otro, en cómo te expresas o le hablas o le pides a la persona que a lo mejor le toca en ese día servirte en un restaurante, ¿me entiendes? Claro. Y que esa jerarquía y desigualdad no te da derecho a ser violento, porque esa violencia que tú ejerces sobre él probablemente va a tener consecuencias, porque todo se regresa. Entonces, sí, claro. Era un poco también hablar de eso. Y fíjate qué interesante, porque me parece que hablando generalmente idealizamos la niñez como algo feliz, ¿no? Son pocas las veces que se tocan estas otras niñeces que, como comentas, se dan, que a lo mejor no estamos tan expuestos a ellas, pero en lugares que no son las ciudades es mucho más común ver ese tipo de infancias en donde pues no son totalmente felices. Y el otro tema importante me parece desde el punto de vista humano es esta reflexión de pues ser consciente y fijarte cómo tratas a los demás, ¿no? Porque ahí mismo estás tú o generando un bien o generando algo negativo que tarde o temprano va a regresar a ti. Por ahí está la frase esta de que depende cómo pidas, se te da, ¿no? Claro. Y también era hablar un poco de estas personas que son profundamente violentas, pero que esa violencia simplemente es un reflejo de lo roto que están y de lo profundamente heridos que están, como el caso de la abuela, ¿no? De la mamá. Y la abuela, pues sí estaba un poco basada en mi abuela, que era así. Y entonces, a mí siempre las abuelas eran más duras, bueno, ¿no? había abuelas buenas y maravillosas que te daban galletitas, y había abuelas como esta que te daban pellizcos, ¿me entiendes? Entonces, mi abuela sí era así una mujer terrible y dura y que decía cosas horribles y que, o sea, que sí era una persona muy dura. Y luego, al escribir este guión y al profundizar un poco sobre ella, pues descubro que ella estaba profundamente rota y realmente tenía mucho miedo y mucho dolor. Y la forma de enfrentar ese miedo y ese dolor era con violencia, ¿no? Sí. Con una violencia verbal de una mirada o con una frase así como las que dice la abuela en la película. Pero creo que eso también pasa. Y hombres íntegros, de alguna manera, también trato de entender desde dentro por qué alguien es violento también. Entonces, creo que ya lo voy a dejar de hacer. Ya en la siguiente película ya no voy a hacer eso. Pero sí me parece muy interesante que también nosotros, cuando seamos víctimas de una persona violenta, tampoco reaccionemos ni tampoco dejemos de ver que ahí hay algo atrás de esas actitudes, ¿no? Sí, justo me parece que Cuernavaca te deja esa sensación de, primera, pues tú mismo defines en qué termina, ¿no? Porque pues termina en algo incierto que de cierta forma pareciera saber hacia dónde va, pero te deja con esa reflexión de tratar de ser empáticos con la gente, ¿no? Lo que deseas actualmente. De repente alguien te contesta mal, pero no sabes qué día ha tenido, no sabes si le pasó algo y debemos detener a pensar antes de reaccionar ante eso, ¿no? Que esa es la empatía, justamente. En algún momento nosotros seguramente hemos tenido un mal día, una mala noticia y reaccionamos de la forma en la que esta persona puede estar reaccionando a ti. Es bien complicado porque nos enganchamos, ¿no? Finalmente nos enganchamos y queremos y saltamos y así, pero bueno, finalmente era una invitación a eso, como a tratar de ver más allá y ver qué hay detrás de toda esa violencia y lo que yo proponía o lo que yo planteaba en la película era que hay mucho dolor, ¿no? Sí. Sobre todo eso. Oye, y de Hombres Íntegros, ¿qué nos puedes contar? Porque, bueno, está por estrenarse. Ajá. En Morelia va a estar. Vamos a estar en el Festival de Morelia en octubre. Estamos muy contentos. Justamente hoy un poco sacamos el póster en las redes sociales y entonces por ahí anda circulando ya. Es una película que filmamos a finales del 22, o sea, hace como un año y medio, que fue todo un año de postproducción. También la edición se nos complicó un poquito y cambiamos de editores. Y luego fue muy rico, por ejemplo, el trabajo de la música. Lo hicimos en España, tenemos coproducción con España y con Francia. Lo hicimos en España con una compositora que se llama Cristina Rosenbinge, que en España es muy respetada y muy conocida.
Ella tuvo un grupo que se llamaba Cristina y los Subterráneos, con el que algunos discos suyos llegaron aquí. Y antes otro proyecto que se llamaba Alex y Cristina, que ese fue como más conocido. Ujú. Y ahora ella es una compositora pues de mucho nivel y muchísimo talento. Y el trabajo con ella fue riquísimo y fue muy interesante y fue una forma muy distinta de hacer música para cine, porque era como más improvisado y era como... yo tenía mucho la idea... Es una película sobre la adolescencia y es una película sobre el machismo, ¿no? Y de cómo el machismo afecta no solo a las mujeres, que evidentemente las mujeres y la gente de la diversidad sí son las principales víctimas, y obviamente no podemos obviar y no podemos dejar de decir que en este país diariamente mueren 10 mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Cosa que es absurda y terrorífica, pero ese machismo que genera estas muertes también afecta directamente a los propios hombres, porque crea unos moldes y ideales de masculinidad, de ser hombre, Sí. que son inalcanzables. Entonces, no hay manera de que tú puedas lograr ser ese hombre macho alfa que Sí. te exige la Todo sociedad. el tiempo, Y ¿no? nunca. Bueno, sí, nunca. Entonces te vuelves una persona muy desgraciada tratando de lograr ser algo que nunca vas a poder lograr ser porque no existe, ¿no? Entonces en esas... Y se vuelve muy tóxico y entonces vienen estas masculinidades tóxicas y el bullying y el estar uno sobre el otro y los confrontamientos y la competencia y todo este tipo de cosas. Entonces es un adolescente, que creo que además justo la adolescencia es ese momento en el que decides qué tipo de humano vas a ser, aunque sea por un rato y luego ya Sí, puedes cambiar, lo vas cambiando. pero es como ese momento donde tomas la decisión y tomas unas decisiones importantes de posicionarte aquí o acá, y es justo el momento de decisión de un personaje de seguir con ese machismo, ese clasismo, homofobia y todo ese tipo de cosas muy patriarcales que existen en un entorno, o por un momento tiene la oportunidad de ir y irse hacia otro lado, y entonces toda su lucha interna y toda su incapacidad hasta que comete una cosa terrible y todo va muy mal. Sí, bueno, por Claro. lo que leí, él tiene un grupo de amigos, Sí. decide separarse de ellos justamente supongo que en esta búsqueda de qué humano quiere ser, se encuentra con otro amigo Ajá. y pasa lo Y que luego comentas, hay ¿no? toda... Y luego ya tienen que ver la película Y luego porque... y bueno, la película la pudimos presentar en el pasado Festival de Cannes, Ujú. en el Marché du Film, de la mano de nuestros agentes de ventas que se llaman MPM, Ok. que son unos agentes de ventas franceses pues con muchísima tradición en Francia, y entonces tuvimos una función especial en ese festival que es una maravilla, que es gigante y que es enorme, y fue muy bien esa función, hubo muy buenas críticas, hubo muy buen boca a boca, y han salido algunas ofertas a raíz de ello, y ahora en México esta es la primera vez que la vamos a presentar. Entonces estamos muy contentos de poder pues mostrarla en México, y además Morelia es un festival muy lindo, reconocido, ¿no? muy reconocido, y que además pues da la posibilidad de que sí vaya pues todo el crew, todo el cast, o sea, porque luego que ya vendrán otros festivales con los que estamos hablando, pero pues de repente te toca No pueden ir yo que todos. sé dónde, Claro. y pues es muy difícil realmente traer a todo mundo. Claro. Entonces, como que este primer gran festival sea aquí, nos da mucho gusto y nos da mucha alegría, porque pues va a estar muy arropada por toda la gente que le hicimos. Claro. Oye, después de del festival, ¿ya tienen como alguna fecha probable en la que pueda salir a Sí. cines aquí? Probablemente va a ser durante el primer trimestre del 25. Justamente estamos hablando con los distribuidores y esperemos que todo vaya bien y que llegue a las salas, que al final es lo que más queremos, ¿no? O sea, todo este camino de los festivales y todo lo demás, pues es un poco para que la película agarre notoriedad, se conozca, se hable de ella en la prensa, tenga ojalá algún premio, alguna cosa, para que pues al final del día lo que más queremos y más nos interesa es que la gente vaya a las salas. Y sí creemos que es importante seguir yendo a las salas de cine, y que sí es una muy buena ventana, y que las películas se escuchan y se ven mejor ahí que en ningún otro lado. Y sobre todo ver películas mexicanas de esta calidad, ¿no? Porque, digo, a título personal, luego hay películas mexicanas que pues son demasiado comerciales, que
si bien puede ser que generen mucho éxito comercial, pues a veces en el tema humano creo que no te dejan mucho, ¿no? Y películas como Cuernavaca en este caso, o como Hombres Íntegros, por lo que nos estás comentando, pues son películas que van a llegar a moverte como persona Claro, para exacto. tratar de buscar una transformación dentro de ti. Sí, exacto. Pues es un poco lo que yo personalmente busco y yo no estoy peleado con ningún tipo de cine y me parece maravilloso que exista también un cine puramente de entretenimiento y está muy bien que la gente vaya y está increíble que la gente llene salas como ahorita está pasando pues con el candidato incómodo. Ujú. ¿Cómo se llama? El candidato El honesto, no sé candidato qué. honesto, sí. Y de alguna manera está muy bien eso porque pues hace que el público regrese a las salas, ¿no? Claro. Porque después de la pandemia, pues sí, las salas se quedaron desiertas y ha sido muy poco a poco que la gente ha ido regresando. Entonces, bueno, como dicen por ahí, si les va bien a ellos, nos va bien a A todos y todos. finalmente, pues lo que importa es que el público mexicano regrese y reconecte con sus películas y ya sea, también yo entiendo que una mayoría de la población lo que menos quiere es pensar cuando va al Claro. cine y quiere nada más comer palomitas y Sí, reírse. porque Y esa es eso la está muy idea, ¿no? bien. Esa es la idea, de ir También a está muy bien. relajarte. Eso está muy bien. Pero creo que también está muy bien, pues, reflexionar un poco Claro. y quedarte con algunas ideas para platicar después de la película. Exactamente. Oye, hablando de hombres íntegros, ¿tú qué opinas de esta idea de que dicen que de repente la mujer también genera el machismo, ¿no? Y sobre todo por las abuelitas o algo que antes decían a los hombres, a las mujeres más bien les decían sírvele a tu hermano o atiende a tu esposo. ¿Qué piensas de eso? ¿Sí la mujer también juega un papel importante en la generación del machismo? Sí, sin duda. Hay muchas mujeres que perpetúan estas ideas y que perpetúan el sistema y que ellas, pues como parte de este sistema, aceptan y se alían y se alinean y que lo van generando y perpetuando. Y es terrible, ¿no? Sí, Me parece terrible. Pero también hay muchas otras que han levantado la voz y que se están poniendo del otro lado y que están poniendo altos. Y creo que es muy importante y nosotros como hombres también muchas veces no somos conscientes de los micromachismos que hacemos y no somos conscientes de que un pequeño comentario o esas risitas o lo que sea también son machismo y sí. también son violencia, ¿no? Entonces, creo que es muy choqueante de repente darte cuenta que en tu vida diaria también estás ejerciendo la violencia, el machismo, el clasismo, la homofobia, todo ese tipo de cosas en pequeños actos y sobre todo en una mentalidad que, pues, con la que nos educaron y que luego cuesta muchísimo realmente salirte de ella. Sí, es que creo que justamente ese es el tema, ¿no? Traemos una historia de cómo nos educan que pues va a llevar, yo creo, bastante tiempo a que lo cambiemos, ¿no? Lo importante es que ya se empezó. Me parece que actualmente pues estamos ya incluso los hombres también dándonos cuenta de esos micromachismos que Ujú. constantemente generamos inconscientemente y que esto a la postre pues va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, las nuevas generaciones, yo que tengo un hijo de 5 años, pues sí veo una diferencia de entendimiento de la vida a como yo la tenía a esa edad. Claro, y todo ayuda, Sí, todo todo ayuda. suma. Entonces, de alguna manera, pues sí, hacer este tipo de películas, aunque no tengan la masividad de otras, pues por lo menos a la gente que llegas, pues esperemos que sí se le quede algo y que algo de eso, pues lo vayan aplicando o lo vayan replicando en su vida, ¿no? Exactamente. Hoy hablando un poco del tema laboral, que no es tanto el caso, pero pues ustedes también, tú te enfrentas a ese tema de cómo allegarte de los mejores talentos, Ujú, cómo hacer equipo, lo que comentabas hace ujú. rato, ¿no? ¿Qué tantos desafíos ves o has tenido tú en tu vida cinematográfica, considerando que son, pues es una industria sumamente compleja, ¿no? A lo que conocemos como ambiente laboral. Sí, es una industria pequeña, a diferencia de otras, en donde es bastante complicado acceder porque no hay un anuncio en el periódico, no Ujú. hay, la gente no publica
en los medios que está buscando vacantes. Entonces todo también se mueve un poco por gente que conoces, por gente que de alguna manera sabes que ha hecho otros trabajos. Entonces, de entrada, a veces es muy complicado encontrar a la gente adecuada porque no hay tantos y muchas veces todo el mundo está ocupado al mismo tiempo. Porque también dependemos para filmar, por ejemplo, del tiempo, del clima, en los exteriores. Entonces, en la época de lluvias nadie quiere filmar. Entonces, todo se concentra antes de las lluvias, después de las lluvias. Entonces, de repente hay 20 películas al mismo tiempo y no hay tantos directores de arte o fotógrafos. Entonces, en México, poco a poco se va profesionalizando más. Y, por ejemplo, antes no existían los managers y los agentes más que para los actores. Pero hoy día, por ejemplo, ya hay agencias de representación de fotógrafos, de directores de arte. Y que eso de alguna manera te puede ayudar un poco más a llegar a gente que a lo mejor no conoces o que no es del círculo más cercano o que no es la persona de moda. Pero poquito a poco eso se va estandarizando, cosa que no existía hace unos 10, 15 años. En Estados Unidos, en Hollywood concretamente, que es una industria mucho más compleja y donde hay una producción gigante y donde es una industria mucho más grande, esto de los agentes para el personal creativo, no solo actores, es muy usual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Hollywood un director o un guionista tiene que tener su manager, que es como el que maneja la carrera general, su agente, que es el que le consigue chambas, y su abogado. Y entonces esa persona tiene que estar manteniendo a esos otros tres. Acá, afortunadamente, pues todavía no es así. Un poco más flexible. Pero acá, sobre todo, empieza a haber agentes que te ayudan a buscar chamba y que conectan las chambas con la gente creativa. Eso para guionistas, directores de arte y fotógrafos. Pero luego, como que todo el resto de crew, o sea, porque es un trabajo altamente especializado y muy diverso. Y que va desde esas cabezas de área que son puestos técnico-artísticos hasta cosas muy, muy, muy cotidianas como la comida, ¿no? O sea, y que no es lo mismo cualquier persona que sabe cocinar a realmente alimentar a un crew durante 8 semanas que le vas a dar desayuno, comida y cena y que tienes que lograr que tengan energía, que estén bien alimentados y que no se sientan mal y que no se enfermen, ¿no? Sí. Y saber en qué momento dar qué y medir también, o sea, la alimentación para los equipos de cine es algo también muy especializado y muy peculiar, pero tenemos desde eso hasta mecánicos, eléctricos, o sea, en una película, por ejemplo, como Cuernavaca o como Hombres Íntegros, que la tengo más presente y más cercana, trabajan alrededor de 350 personas, ¿no? En las diferentes etapas. Entonces, encontrar quién es la mejor persona para todo eso, pues es complicado. Sí, para coordinar. Y contratarlos y pues no siempre hay las mejores prácticas, ¿no? De repente también tenemos presupuestos muy limitados y tienes que rodar y grabar y lograr planes de trabajo que a veces son muy complejos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos las películas se filman entre 8 y 12 semanas. Aquí entre 5 y 8. Entonces, de repente... Y las series ya ni te digo. Las series tienen un nivel de trabajo. Entonces, de repente es mucha presión, mucho trabajo y es complicado. O sea, la publicidad... Yo trabajé muchos años en publicidad. Eran unas cosas inhumanas y matadoras y rodábamos 20 horas al día y con niños. O sea, todo mal. Oye, en ese sentido, pues es una muy buena práctica lo que haces tú, ¿no? De buscar talento en donde tal vez nadie pensaría que existe. Porque me parece que eso lo has hecho durante todos tus trabajos, tanto cortometrajes como estos largometrajes. Y supongo que para tus futuros proyectos lo seguirás haciendo. Sí, me encanta trabajar con gente nueva y me encanta trabajar con gente que de alguna manera se forma en la película. Creo que no acabé hace rato la idea, pero era esto que te iba a decir. De repente tener gente que no tiene una experiencia actoral o que no tiene una escuela, nosotros les damos unas herramientas determinadas, los formamos y entonces tienen ese lenguaje conmigo que de alguna manera nos entendemos perfecto porque yo les di las herramientas y entonces podemos comunicarnos perfectamente.
Eso no es común con los actores de otros lados. Pero también en otros puestos también creo que es muy interesante. También pasa mucho que, por ejemplo, en los eléctricos se vuelven como familias. Entonces viene el tío que es el eléctrico que ha hecho 50 películas, pero entonces trae a su sobrino y trae a su hijo y se vuelven como que tienes ahí toda una familia que está trabajando y que se vuelven como oficios a la vieja usanza. Porque hay mucho también de eso, como de oficios, de gremios. Donde pues sí se va transmitiendo de generación en generación la forma de hacer algunos de estos oficios, como justamente los eléctricos, que son los que cargan las luces, los que las conectan, los que o los stunts, los de acción, y son familias, es curioso. Pero bueno, sí, habría que formalizar a todas estas familias y que al final del día pues tengamos prácticas laborales sanas, ¿no? Exactamente, pues eso es lo que se intenta, ¿no? Pero pues de repente es muy complejo en diferentes industrias. Claro, porque en el caso del cine mexicano, pues no tenemos el presupuesto ni los recursos necesarios para hacerlo totalmente bien. Y justamente en este momento se está buscando un acercamiento de la Secretaría del Trabajo con la Canacine para poder formalizar sin afectar, ¿no? Para que no se vuelva una cosa incosteable filmar en México, porque también la gente viene a filmar aquí del extranjero porque es barato y es muy eficiente, ¿no? Y eso no hay que perderlo porque se perderían muchas fuentes de inversión. Claro. Oye, y considerando lo que comentabas de que pues el medio cinematográfico de cierta forma es pequeño, ¿tú consideras, y esto para las personas que están, los jóvenes que están pensando en estudiar una carrera de cinematografía, ¿consideras que hay campo laboral en donde se pueden ellos desarrollar? Pues sin duda hoy día hay mucho más que cuando yo estudié. Okay. O sea, cuando yo estudié, yo empecé en la escuela de cine como en el 97, por ahí, o sea, hace siglos. En esa época, el 97 fue el peor año para el cine nacional, porque a raíz del Tratado de Libre Comercio se desprotegió totalmente al cine mexicano. Desde los 50 hasta los 90 existió una industria de cine mexicano privado que hacía alrededor de 100 películas que empezaron en la época de oro, que eran siempre de alguna manera, sobre todo al principio, entre los 40, 50, 60, con apoyos y créditos del gobierno, pero que luego ya en los 70s y 80s básicamente lo hacían por su lado, aunque tenían el apoyo de una distribuidora que era Cotza, que era la distribuidora de cine mexicano. Entonces, de alguna manera, cualquiera que hacía una película tenía casi el derecho de distribuirla. Pero todo eso se acabó en los 90s con la firma del Tratado de Libre Comercio, donde también se desmanteló todo el aparato de exhibición y de distribución que existía en el cine mexicano, o sea, Cotza básicamente, que era todos los cines gigantes que había, el Latino, el Polanco, todos, el Ariel, todos eran de una cadena gubernamental que estaban llenos de ratas y de no sé qué, pero la gente iba y era cine popular que tenía el precio del boleto congelado. Salas grandísimas. Creo que costaban 8 pesos o algo así. Y entonces lo que pasó a partir del 94 y sobre todo en el 97 es que todo eso se desmanteló, todo eso se vendió y entraron las cadenas, entró Cinemark, Cinemex se creó, Organización Ramírez se volvió Cinépolis y cambió el público del cine mexicano de ser un público popular que pagaba 8 pesos y que iba al cine, bueno, acá mismo, estamos en lo que era el cine Manacar, que era de Cotza y que era un cine que costaba 8 pesos y la gente venía a ver las películas de la India María. Y todo eso se acabó por el Tratado de Libre Comercio, la desmantelación del aparato gubernamental. Dejó la exhibición, la producción, o sea, el gobierno soltó el cine y dejó a la suerte a los cineastas y entonces los cineastas dijeron ya no hay apoyos, ya no hay exhibición, ya no hay distribución, pues se pusieron a hacer videohomes y se pusieron a hacer otras cosas y entonces de haber producido a principios de los 90 más de 100 películas al año, 97 se produjeron creo que 7. No, o sea, se murió, se destruyó. Total. Destruyeron totalmente el cine mexicano. Y esas 7 películas fueron con el apoyo de IMCINE, que a partir de entonces empezó como el IMCINE a rescatar y a revivir el cine mexicano. Y
Y fue ya más en los 2000 que se crea Eficine, donde otra vez empezó a haber apoyo y a partir de ahí pues ya la industria resurgió. ¿Y actualmente como cuántas películas? Hoy día, entre documentales, ficciones... No, estamos produciendo más que nunca en la historia del cine mexicano. Estamos produciendo cerca de 200 películas, entre documentales, ficciones. No sé si en estos están incluyendo los cortometrajes, creo que no, pero creo que son largometrajes producidos 200 según el anuario estadístico del IMCINE. Pero el problema es que justamente no tenemos canales adecuados de distribución y exhibición. Entonces, se producen 200, pero se exhiben 87, una cosa así. 87, porque justamente no hay dónde mostrarlas, no hay el acceso a las salas, es complejo. Entonces, de alguna manera, sí hay mucho lugar para producir y además, por ejemplo, las plataformas trajeron un pequeño boom que ya se acabó porque ya están en contracción también, pero hay muchísima más producción, pero el problema un poco es la distribución y exhibición. Entonces, si usted que está viendo esto se quiere dedicar como a la parte de la producción y a filmar y eso, pues sí, campo hay cosas y seguramente pues van a seguir habiendo nuevos medios que encontremos y nuevas pantallas y también es un hecho que la cantidad de pantallas que tenemos, o sea, simplemente aquí hay 1, 2, 3, 4 y todos los que traen ellos y 5. O sea, hoy día tenemos una cantidad de pantallas disponibles que antes no existían, pero igual no puedes hacer una gran producción, una gran película solo para el celular entre cuates, claro. O sí, o no lo sé. A lo mejor eso nos falta entender y llegar ahí. O a lo mejor en unos Entonces, años. hay muchas formas de producir, muchas pantallas para producir, pero el cine como lo entendemos, estas películas de 2 horas hechas para verse en una gran sala, sí se siguen produciendo y se seguirán produciendo, pero en México específicamente no han encontrado todavía su salida. Ok. Las plataformas no han... Esa es una pregunta que yo tengo. Por ejemplo, las películas de cine de arte y todo eso, no hay plataformas, ¿verdad? Sí, hay algunas. ¿Sí? Hay, por ejemplo, Movie, okay, que es una plataforma totalmente de cine de arte. Existe una plataforma para el cine mexicano, pero que finalmente no es con fines de lucro y entonces la gente pone ahí sus películas y realmente no gana dinero, que se llama Nuestro Cine. Y que tampoco termina siendo una forma de negocio, porque al final del día lo que hay que intentar es que no sea nada más un medio subsidiado, sino que sea un negocio redituable, que genere y que siga haciendo esta cadena de producción, distribución, exhibición y que la gente pueda vivir dignamente y pueda pagarle el IMSS a la gente, ¿no? Exacto. Entonces, si no logramos sobrevivir con nuestras películas, pues menos vamos a poder cumplir las obligaciones y tratar dignamente a todo el mundo, ¿no? Sí, me parece que son muchos aspectos los que están en juego, ¿no? Para lograr ese objetivo, que me parece que es un objetivo, pues bueno, ¿no? El buscar la seguridad social de todos, pero pues habrá que pensar en conjunto con el gobierno, que dices que ya lo están revisando, pues cuál sería la mejor manera para hacerlo y que en lugar de hundir al gremio nuevamente, pues le ayuda a impulsar, ¿no? Para que justamente todas las películas que se producen, todos los documentales, pues tengan un lugar en donde se puedan ver, sea en modelo digital o modelo presencial. Claro. Y como nos decía un maestro de la escuela de cine, Joskovich, se llamaba Alfredo Joskovich, un director de cine y director del IMCINE y profesor de muchas generaciones. El problema de esta forma de arte es que es un arte, pero también es una industria y está totalmente ligado. Entonces, tú no puedes nada más ser artista y hacer sin tener toda la parte industrial. Claro. ¿No? Porque al final del día no es como un pintor o un escritor que pues simplemente compra sus materiales y lo hace, sino que para hacer cualquier tipo de producción necesitas por lo menos involucrar, embaucar o de alguna manera lograr que haya más personas a tu alrededor, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí hay una parte industrial, necesitas un equipo y necesitas no sé qué. Entonces, es una forma de arte compleja, pero también creo que vale la pena que esto sobreviva y que esto realmente tenga una prioridad nacional, porque finalmente es
estamos retratando nuestra ideología y estamos retratando quiénes somos. Y por eso países como Estados Unidos lo tienen como prioridad nacional. Y hay una oficina de gobierno en Estados Unidos que atiende el cine, porque es un instrumento para llegar a los demás países y no colonizarlos, pero sí tener una buena relación con ellos. Y entonces el Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Gobierno de Estados Unidos tiene una oficina que se dedica a las relaciones diplomáticas a través del cine. Y mira lo bien que le ha funcionado, porque de alguna manera todos amamos... Todos conocemos. Y amamos su estilo de vida, y amamos su música, y amamos su comida, y amamos sus actores, y amamos todo lo que hacen por el cine. Sí, entonces queremos que nos amen a nosotros también, sí, allá afuera, ¿no? Sobre todo ahorita que hay un boom de México en el mundo, ¿no? Me parece que México está siendo un país deseado por mucha gente. Yo veo muchos youtubers que vienen de otros países a vivir aquí y empiezan a hacer contenido de lo bien que viven en México y de todo lo que la grandeza cultural que tenemos en el país. Claro. ¿No? Sí, este es un país riquísimo en historia, en arte, en cultura y en capital humano, que finalmente es de lo que estamos hablando. Exactamente. Oye, Alejandro, para ir cerrando, me gustaría que me comentaras qué piensas tú de la inteligencia artificial, porque en el mundo laboral se habla mucho de que la inteligencia artificial va a tender a desaparecer muchos de los puestos laborales que tenemos. Hay otras versiones también que dicen que pues no, o sea, van a terminar algunos, pero se van a crear nuevas. En el cine, en la industria cinematográfica, ¿se está utilizando ya la inteligencia artificial o ves que pueda llegar a generar algún riesgo? Pues hay mucho miedo, por un lado, porque sí se cree que hay muchas profesiones que van a desaparecer. Yo considero que es una herramienta y que puede ser una gran herramienta, como todas, si está bien usada, si está bien regulada. Por ejemplo, los guionistas en Hollywood ya regularon desde ahora, en la última huelga que tuvieron, el uso de la inteligencia artificial en los guiones. Entonces, de alguna manera, tú no puedes vender en Hollywood un guión que esté hecho completamente con inteligencia artificial, porque siempre tiene que haber un autor, porque finalmente el autor que él programó, lo que sea, ese va a ser el autor. Entonces, hay reglas y están poniendo pues mucho énfasis en que no se pierda al autor, ¿no? Al autor humano. La parte humana. Exacto. Yo creo que es una herramienta y como toda herramienta hay que saber usarla. Creo que también está en pañales, que lo que estamos viendo ahorita apenas es el inicio. Evidentemente también puede ser una herramienta que nos libere de muchos costos y de muchas cosas. Obviamente, pues con la parte terrible de que, ok, sí, ya no voy a ir a filmar a la playa porque puedo lograr que mis actores en un fondo gris estén en la playa perfectamente. Claro. Hasta al día de hoy yo sí siento que todavía sigue siendo mejor ir a la playa con los actores y tomarte el esfuerzo y queda mejor y se ve mejor. Y yo creo que siempre va a ser lo mismo, ¿no? Aunque después la inteligencia artificial te permita hacer eso, no va a ser lo mismo que interactúes con todo el crew a que tú grabes en la pantalla verde y el otro. Habrá que ver hasta dónde llega. Yo sí creo que pues que finalmente los autores, los creativos y los artistas, independientemente de las herramientas que tengan, van a poder usarlas y que al final siempre va a haber la mente de ese creador atrás, ¿no? Y es por lo que yo me siento un poco seguro. pero sí creo que a lo mejor muchos trabajos ejecutivos, operativos, organizativos, pues van a desaparecer. Pero hay este filósofo, Wilhelm Volker, alemán, que tiene un libro muy bonito que se llama Los Gestos, que justamente habla de que los humanos empezamos en todo este camino tecnológico para librarnos del trabajo. O sea, lo que queríamos nosotros, clan, tribu, que vivíamos en el bosque, en la cueva, era algún día no tener que trabajar. Y luego nos volvimos granjeros y luego nos volvimos empresarios, oficinistas, no sé qué. Pero el origen de todo humano era que alguien más o que alguna cosa, el deseo y el sueño era que nosotros pudiéramos estar ahí tirados
comiendo, disfrutar la vida, disfrutando y que alguien más trabajara. Y así empezó la esclavitud y así empezó todo lo demás. Pero entonces a lo mejor este es el gran momento en donde alguien más puede trabajar por nosotros y nosotros dedicarnos a lo que realmente importa, que es ser felices y comer y, totalmente y de estar en la playa y yo qué sé. Solamente hay que tener cuidado que claro. no llegue a hacerse realidad lo de Animatrix. Claro. Eso es lo único que me da miedo a mí. Claro. Que creo que también vamos hacia allá. O sea, no a eso que pasó en Animatrix, pero... Y creo que a lo mejor a eso que tú dices. Y es una revolución, ¿no? Dedicarnos a Como fue la revolución industrial o como fue la revolución agrícola. Esta es otra revolución que viene y que nos llevará hacia otro tipo de orden, supongo. Exactamente. Y espero que sea uno mejor, ¿no? Claro. Eso es lo principal. Pues Alejandro, la verdad es que ha sido un placer, un gusto tenerte aquí, tener esta charla contigo. ¿Algún mensaje que quieras compartir con las personas que nos ven, invitarlos a ver Hombres Íntegros ahora que se estrene? Pues bueno, aprovechando. Que ya estamos a nada, ¿no? Pues en octubre, si están por el Festival de Morelia, entre el 19 y el 23 de octubre vamos a estar ahí presentándola por primera vez en México. Y luego a finales de año, principio del siguiente, va a estar en cartelera, esperemos que en muchos cines. Nos pueden seguir en Instagram en @hombresintegrosfilm o en mis redes personales que es @pisito13, P de perro y S. Que después lo vamos a poner aquí Pisito para que... Pisito 13, Pisito como piso chiquito, Pisito 13 en Instagram o en Facebook Alejandro Andrade PAC. Con ese Opis. Y pues nada, que ojalá que puedan ver las películas. Cuernavaca está en Amazon, también la pueden ver por ahí. En ViX también, yo la vi en ViX. Y en Claro Video acaba de entrar también. Entonces, pues si pueden verlas, comentarlas, hablar de ello. Y pues eso, que ojalá pues este cine que a lo mejor no es el más obviamente comercial pueda encontrar ese público que quiere no solo reírse y olvidarse, sino que también quiere de alguna manera vivir otras experiencias y reflexionar. Reflexionar, exactamente, ese es el principal punto. Pues muchas gracias por vernos, por escucharnos. Los invito a que se suscriban al canal, que compartan el contenido. Y Alex nos permitió compartir al final de este episodio el tráiler de Cuernavaca para que la búsquenla en sus plataformas digitales de preferencia y véanla. La verdad es que les va a dejar un sentimiento especial y sobre todo una reflexión. ¿No sabes quién soy? ¿Nadie te ha contado nada de tu abuela? Hey, Andy. Quiero ir con mi papá. Te voy a meter en un internado. ¿En lo que te vas a Canadá? A ti ya te gustan las mujeres, ¿verdad? Sí. Tienes que aprender a defender. Te voy a enseñar. Defiéndete, vamos. ¿Me das un beso? ¿Tú sabes cómo castigar a los malos? ¿Qué piensas? Cosas. Quiero que estés contento.